Cómo crear un diario en Canva para venderlo. Paso a paso. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver rápidamente cómo puedes empezar a crear tu propio diario en Canva, así que vamos a ello. Ahora, antes de entrar en la parte de diseño y en el uso de Canva, necesito que entiendas cómo vas a publicar tu diario. Así que, si estás usando Amazon KDP, es decir, Amazon Kindle Direct Publishing, tendrás que ir a la calculadora de cubiertas de Amazon KDP y obtener una plantilla específica para tu diario. ¿Cómo Amazon se va a encargar de la impresión? ¿Te interesa crear la cubierta o las páginas de tu diario siguiendo las fórmulas que te proporciona Amazon KDP? Aquí solo tienes que introducir la información de tu libro. Imaginemos que creamos un libro en tapa blanda, en blanco y negro, papel blanco, lectura de izquierda a derecha. Luego vamos a añadir el tamaño de recorte, es decir, el tamaño del diario que estamos creando. Digamos que queremos un recorte de 8,5 por 11 pulgadas. Luego tienes recuento de páginas. Añade 100, 200 o las que quieras. Vas a hacer clic en Calcular dimensiones y te dará una idea aproximada de las dimensiones totales que deberías usar. Así que, si estás usando Amazon KDP, puedes descargar esta plantilla y diseñar sobre ella, para tener claro el diseño completo de tu diario. Esto te permitirá crear diseños concretos para el lomo del diario, preparar los elementos de la portada y también los códigos de barras. Así puedes crear un diario muy ajustado a las directrices de Amazon. Pero si usas otro método de publicación, si los imprimes tú mismo o si trabajas con una aplicación o servicio de terceros, no tienes por qué seguir estas directrices tan estrictas. En Amazon KDP tampoco tienes que seguir estas normas estrictas. Estas directrices simplemente te ayudan a crear el diario más óptimo para la plataforma para la que estás creando. Pero una forma sencilla de crear tu diario es partir de la portada que tengas, en nuestro caso. Vamos con un tamaño de 8,5 por 11 pulgadas. Puedes añadir un sangrado de 0,25 para que, cuando se recorte por los lados, el sangrado quede contemplado y no se pierda parte del diseño o la impresión. Esa es una forma muy sencilla de crear un diario. Además, podría ser incluso un diario digital. Con todo eso en mente, hoy voy a crear un diario sencillo. Pero si quieres centrarte en crear un diario optimizado para KDP, echa un vistazo a nuestros otros vídeos sobre diarios para KDP y ahí verás cómo subir esos diarios a Amazon Kindle Direct Publishing y hacer que Amazon los imprima y los entregue directamente a tus clientes. Ahora, volviendo a Canva para crear nuestro diario, lo que haré será hacer clic en tamaño personalizado arriba a la derecha. Y puedo cambiar de píxeles a pulgadas, asegúrate de hacerlo, porque las dimensiones en píxeles no equivalen directamente a las pulgadas. Una opción segura es crear, en nuestro caso, un tamaño de 8,5 por 11 pulgadas, pero puedes añadir 0,25, así que sería 8,75 por 11,25. Este paso no es necesario, solo sirve para ir sobre seguro y evitar que, al imprimir, se recorte parte del diseño. Si estás creando un diario digital o algo donde el diseño se puede ampliar, no necesitas este paso. Verás que, en cuanto escribes 8,5 por 11, Canva te sugerirá automáticamente tamaños de cuaderno o plantillas de agenda, donde incluso puedes explorar diarios o planificadores ya creados. Aún así, yo he abierto un lienzo en blanco y vamos a empezar a crear nuestro nuevo diario. Para empezar, la primera página que vas a crear para tu diario o cuaderno será la portada. La portada suele reflejar el tipo de diseño que buscas o el tipo de segmentación que estás haciendo. Voy a crear un diario para mujeres, distinto, según el objetivo. Cuaderno o para escribir a diario. Cambiará el enfoque. Si es solo un cuaderno, también será diferente en diseño, tono y preguntas internas. Así que el propósito. La segmentación y el mercado objetivo van a variar según el tipo de diario que estés creando. Siguiendo con esto, si estoy creando, por ejemplo, una agenda semanal, tendría que diseñar páginas más complejas y crear secciones separadas para notas, seguimiento del tiempo, planificación, etc. Así que tenlo en cuenta siempre que crees tu diario en Canva. Ahora, para este diario,
Supongamos que estoy creando un cuaderno muy básico y sencillo, con páginas rayadas, sin secciones extra, solo una sección básica de notas, que suele usarse como cuaderno de escritura para apuntes o para clase. Para eso, voy a ir a Elementos y, dentro de esa sección, puedo buscar un fondo. También puedes buscar algo como estampado colorido o similar, para encontrar un patrón que te guste usar como fondo o como estampado base de tu diario. Puedes ver que este tipo de estampado es bastante tendencia ahora mismo, y puedes aumentar su tamaño o incluso copiarlo y pegarlo. Así, pero asegúrate de alinear el estampado si lo copias y lo pegas, porque este tipo de patrones, si quedan desalineados, no se ven bien. Así que tenlo en cuenta si usas este tipo de estampado en tus diarios para Amazon KDP. Creo que me voy a quedar con este. Queda bastante bien. Y voy a ponerle un fondo negro. O incluso puedes hacer que combine con el color general de la foto. Pero creo que voy a optar por uno negro, como este. Primero, voy a crear este diseño en un tamaño más grande, así, así. Y luego voy a copiar y pegar este diseño. Volver a ponerlo en el tamaño más pequeño. Y después puedo colocarlo justo aquí. Voy a aumentar la transparencia del fondo, el que tiene el tamaño más grande. Así. Y lo vas a dejar semitransparente, solo para añadir un poco más de profundidad a nuestra portada. Cuando tengas la portada con el diseño listo, añade una sección que indique que es un cuaderno, un diario o tu marca o empresa propia. Esto depende mucho del tipo de marketing que quieras hacer en torno a tu cuaderno o diario en concreto. Así que voy a usar este cuadradito. Incluso puedes ir a la sección de elementos y buscar algo un poco más dinámico. Así que incluso puedo buscar Luna, ir a gráficos aquí, y coger algo como esto y escribir cuaderno o diario, lo que quiera escribir. Así que voy a buscar. Creo que voy a usar esta ilustración de aquí. Así. Quizá colocarlo así. Voy a colocarlo por aquí. Y ahora solo voy a añadir texto con líneas. Voy a usar este pequeño desenfoque de aquí. Y sobre este desenfoque voy a escribir. O creo que voy a usar uno en el que pueda cambiar el color del desenfoque para que sea un poco más fácil. Pero no encuentro ninguno que me encaje con el estilo de mi cuaderno. Así que voy a escribir diario en la portada con este tipo de fuente dinámica. Y me voy a asegurar de que esté centrado. Las líneas moradas te ayudarán a alinear el texto. Ahora, una vez que tengo la portada lista, voy a hacer clic en añadir página arriba a la derecha. Y así tengo mi página blanca básica. Ahora puedes dejar tus páginas blancas. Yo prefiero añadirles un toque de color. Así que abro aquí la rueda de color en pantalla. Si quieres un toque oro o crema, añade páginas crema. Me encantan y suelen verse mucho mejor que las básicas. Añade una página crema. Entra en elementos y vuelve allí para abrir formas. Selecciona líneas y pulsa la básica o la punteada que prefieras para tu diseño final. Esta parte depende mucho de cómo quieras añadirlo todo. Y luego Enter Results. Asegúrate de que estén a 0 grados. Deberían quedar perfectamente rectas así. Con la línea puesta. Si quieres añadir un párrafo sangrado, también puedes hacerlo en este punto ahora. Pero yo solo voy a colocar un montón de líneas así. Y puedes hacer CM de más C y CM de más V. Y luego seguir colocándolas. E incluso si no quedan bien alineadas, puedes saltarte esa parte por ahora. Solo asegúrate de añadir suficientes líneas en la página. Ni siquiera tienes que hacer esto una y otra vez. Puedes copiar todo el grupo y luego colocarlo así. Como quieras. Así. Elimina la de abajo. Y luego puedes seleccionarlas todas a la vez y hacer clic en estos 3 puntos de aquí. Solo haz clic en alinear o espaciar. Y luego en ordenar aquí. Al pulsar ordenar, se alinean solos. Quedan equidistantes y... ¡listo! Ya tienes la página con líneas preparada en segundos. Recuerda aquí, las páginas rayadas normalmente casi no tienen líneas negras. Así que, normalmente, te conviene usar un gris oscuro en lugar de negro, porque no queda tan duro sobre papel color crema. Ahora, puedes crear una línea punteada para que la gente pueda poner la fecha de su diario. Puedes añadir una página para el nombre.
Así que puedes hacer clic en duplicar página y duplicar esta página varias veces para crear todas las páginas interiores de tu diario. Y para la contraportada, puedes quitar el título de la portada y, quizá, la ilustración principal, y mantener el mismo fondo para usarlo como contraportada. Ahora, asegúrate de añadir una página básica que incluya el nombre. Puedes usar una página blanca como esta, añadir un cuadrado aquí, y luego cambiar el color a blanco aquí. Y después añadir, ya sabes, tu ilustración básica o una ilustración similar al lado. Y luego puedes añadir un espacio para que la gente escriba su nombre, donde puedan escribir su nombre en tu diario. Y así, ya tienes tu diario listo. Puedes añadir cualquier tipo de elemento de diseño, como flores. Así que, si busco flores o luna, lo que quieras, puedes añadir ese elemento de diseño, hacerlo un poco más pequeño y luego bajar la transparencia para que encaje con el resto de tus páginas. Y así tendrás una página más interesante. Así que espero que este vídeo os haya resultado útil y que ahora podáis crear vuestro diario en Canva. Solo para recapitular, una vez que hayas creado todo tu diario, si lo estás haciendo con KDP o con cualquier otra plataforma, si este no es un diario digital, luego haz clic en compartir en la esquina superior derecha. Haz clic en descargar y asegúrate de descargarlo como PDF para impresión. El PDF para impresión es la mejor opción para imprimir y, si este va a ser un diario impreso, debes usar esta opción para asegurarte de que la calidad de tu diario sea la mejor cuando se entregue a tus clientes. Espero que este vídeo os sirviera mucho. Asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube y, si tienes alguna pregunta o consulta, díjala en la sección de comentarios de abajo y nos vemos en el próximo vídeo.